Tercer bloque de Ciudadanos se revela. Está con nosotros Alfredo Schiavoni, diputado nacional del PRO. Buenas noches. Al que no lo sabe. Gracias por venir, Alfredo. Gracias a ustedes por la invitación. Uno de los votos a favor del presupuesto y a favor de la creación de la zona fronteriza, ¿no? En el Congreso de la Nación. Sí, en el presupuesto en general yo me abstuve, pero voté en particular lo que en aquel momento era el artículo 124, Sí. 125 y 126 cuando empezamos la sesión. Y en el transcurso de la sesión se fueron produciendo negociaciones, fruto de algunas presiones, de algunos compañeros gobernadores que no estaban muy de acuerdo en que el beneficio salga exclusivamente para la provincia de Misiones. Esto determinó, todo esto en el medio de la sesión, Sí, sí. que iba a salir para las provincias del NEA y finalmente salió para las 19 provincias argentinas que tienen algún tipo de comercio bilateral con terceros países. Ya desde el momento, por supuesto que votaban favorablemente, pero desde el momento que salía para 19 jurisdicciones, ya a uno le entraban las dudas Sí. de pensar si esto se iba a poder implementar, porque imagínense ustedes, en términos de costos fiscales para el Estado Nacional, que 19 provincias sobre 24 estén eximidas de tributos nacionales o de un régimen aduanero Inviable, especial. inviable. La verdad que se hacía difícil pensar que eso se podía implementar. Ahora bien, no pensaba por ahí, como delegaba en el Poder Ejecutivo, tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Hacienda, la implementación de lo que finalmente fue el artículo 123, pensábamos por ahí que se iba a hacer o para algunas actividades en particular, la posibilidad que esté exenta de los tributos nacionales la actividad, por decirte algo, en la forestoindustria Claro. o en la industria del conocimiento. Bueno, fantástico. O sea, siempre es mejor que nada, digamos. Sí, sí, En esto no seguro. hay que ser tonto. Seguro. Por eso coincido con Oscar cuando dice hay que seguir Sí, claro. intentando. Hay un resquicio que es la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes, sancionada hace ya unos años atrás, que nunca se reglamentó, que prevé exenciones impositivas para empresas pymes de zona de frontera. Lo cierto y lo concreto, me parece a mí, es que estábamos todos contentos al principio porque creíamos que por primera vez un gobierno nacional entendía la particular situación que tiene la provincia de Misiones, que es particular, aunque se pichen los otros, Misiones es particular. Sí. No hay otra provincia que tenga el 90% de su perímetro fronterizo con terceros países. Y no hay otra provincia que tenga su ciudad capital en la frontera. Eso son condiciones Sí, particulares de la provincia de Misiones. Bueno, ya cuando se empezó a desvirtuar para el resto de los muchachos y después para 19, era difícil creer. No obstante, observamos que desde la renovación se insistía en que se iba a poder implementar, inclusive se barajaron algunos números de que se iba a operar una reducción en los costos de producir y comerciar en nuestras fronteras misioneras de hasta un 50% más barato. Y dije, che, la pucha, qué lindo esto. Claro, claro. Yo, recorriendo la provincia, hablando con amigos con expectativas de hacer negocio, de comprar una máquina, un auto, estaban esperando, pero lo digo en serio esto, no es joda, ¿eh? Estaban esperando el 1 de enero Sí, claro. que entre en vigor el presupuesto 2021 porque pensaban que automáticamente íbamos a empezar a gozar de estos beneficios. La verdad, que desde ese punto de vista a uno le cuesta entender por qué el presidente vetó directamente el artículo, que no tenía ni una obligación de hacerlo, Sí, sí. porque Porque tampoco tenía las facultades de implementarlo, de reglamentarlo, de discutir. Yo sé, Sí. me consta De que agarrar el expediente y ponerlo acá abajo. Sí. hablando en términos misioneros, le va con la pelota chupa. Sí. Pero bueno, no sé por qué esa urgencia, imagino, quiero creer, no porque sea un perverso al verso, para decirlo en verso, Sí. de que quiera perjudicarnos en particular, pero
imagino que puede haber habido algún tipo de imposición a través del ministro Guzmán, Sí. del Fondo Monetario Internacional, en la negociación de la deuda, de decirle, che, esto que puede provocar algún tipo de problema en cuanto a la recaudación, que tiene costo fiscal, por ahora no lo implementen porque es lo único que puedo pensar para tomar una decisión tan extrema de vetar directamente un artículo del presupuesto. Sí, yo que creo- por otro lado se había comprometido y ayudado. A eso voy. Aparte jugaron tan fuerte, Massa, que vos lo tratás Sí, como sí. presidente. Particularmente el tema lo tratamos acá en Misiones con Y Sergio. aparte era la garantía, digamos, del principio de eso. Y después, Alberto, jugar como jugó. ¿Viste? Vos en un momento dijiste que fuimos inocentes todos los misioneros, o al parte del gobierno provincial, pero... Creo que caímos en una trampa. caemos en la Ahora, Alberto es, digamos, que es un cierra puerta, porque si le hace eso a una gobernadora... Damián Curá le puso algo en las redes que es muy piola. Festejamos cuando lo acostaron a la reta. Se lo hizo a uno, se lo hace a todos. Hay que bancársela. Eso lo dijimos nosotros ¿Viste? a fuer de parecer defensores del centralismo, pero es una provincia más. Se la hacen a uno, te la pueden hacer a otro. Y hay otra cosa más que probablemente tengamos sorpresas. Sí. Digo que podemos tener sorpresas. ¿Qué está por anunciar? No, A ver, hay a ver. como una movida y una expresión de los gobernadores en ocasión de la firma de la suspensión del consenso fiscal. Se planteó el tema de la suspensión para el año que De viene las PASO. de las elecciones PASO, como una movida avalada por Alberto, presidente de la Nación, y gran parte, la mayoría casi, de los gobernadores de nuestro país. Yo, por información y radio pasillo del Congreso, hablando con máximos representantes del kirchnerismo, no es una idea compartida por la vicepresidente, así que no sería extrañar que pueda haber una sorpresa también en ese sentido y que la suspensión de la PASO finalmente no se trate en el Congreso. Pero a Alberto le sirve que no se trate las pasos en el Congreso y a Massa también, porque si no agarra la lapicera Cristina y hace, le digo de dos pingües, como es esa, ¿viste? Tateti, ponemos a este, tateti, ponemos a este, agarra la... Aldo, Es yo decir, no opino sobre la interna de otros bueno, partidos entonces, políticos, de bueno, otros espacios. Es como ustedes, si ustedes no tienen interna, van a empezar con las espadas ahí en el medio del gozo también. Necesitan pasos. Porque está el radicalismo, está el PRO, ¿entendés? Y el peronismo que esto no es Peronismo peronismo, hielo. esto no es peronismo, Peronismo hielo. esto que es el frente de toda esta coalición que tiene algunos referentes peronistas, si no tienen paso, termina, hace una implosión. ¿Vos decís que en la provincia de Buenos Aires puede haber algún problema? Un poquito, Los intendentes. un poquito, ¿viste? No sé. Yo lo que digo es que el colega diputado de Tucumán, el amigo Yedlin, no es que se le ocurrió de golpe decir, che, vamos a meter un proyecto de suspensión de las PASO, digamos, detrás de eso está el gobernador Mansur, está un grupo de gobernadores que me consta, por conversación que tuve por ahí con los muchachos, que estaban, en cierta manera, alentados por el presidente en esta iniciativa. Aparentemente, por la información que yo tengo del Congreso, no. Tenés que decir probablemente mala, como dice el así. Mi información, que probablemente mala. Sí, tal cual. Alfredo, votaste en contra del aborto en la votación del Congreso. Efectivamente. ¿Por qué? Porque considero que esa ley tiene un error conceptual gravísimo, que actúa sobre consecuencias y no sobre causas. Y como es nuestro país, cuando te pusiste a tratar las consecuencias, se olvidaron de las causas. Parecería a mí una iniciativa mucho más interesante a tratar la prevención de los embarazos no deseados y no la interrupción, que no es interrupción, es finalización de la vida. Fue un concepto erróneo pensar que
lo que se interrumpe después se puede reanudar. Esto se puede reanudar más. Y creería que a partir de, si llega a ser ley, el IVE, nunca más vamos a trabajar desde el Estado y con presupuesto en las causas. Las causas. Vos tenés que actuar sobre las causas. Que no exista la instancia del embarazo que finalmente desemboque en un aborto. Para eso tenés que invertir en educación, en prevención, en reproducción responsable. No se trata simplemente de quedar embarazada y bueno, listo, después me lo saco, no hay problema. No. Ya sé que nadie piensa así, que nadie va a querer. ¿Una especie de control de natalidad? No hablo de control de natalidad, hablo de procreación responsable y hablo de prevención de embarazos no deseados. De prevención de... Parecería ser como que vivimos en dos países. Cuando uno escucha a chicas de Barrio Norte, en Buenos Aires, expresándose con sus pañuelos verdes, con un fundamentalismo tremendo, sí, probablemente tengan un conocimiento mucho más acabado de lo que es la procreación y lo que implica las consecuencias de quedar embarazada, etcétera, etcétera, que la mayor parte de las mujeres que viven en el interior profundo de la Argentina, que no tienen acceso al conocimiento, que no tienen acceso a los medios muchas veces para prevenir embarazos. A ver, la práctica del sexo no implica embarazo sí, ineluctablemente, y muchas veces por desinformación, por falta de recursos, por falta de condiciones, muchas mujeres quedan embarazadas sin desearlo. Y no es, créanme que no es la mejor solución deshacerte de lo que no querés. Cuando es una vida, ¿no? Es otra vida. Alfredo, Juntos por el Cambio tiene sus gurkas como tiene el kirchnerismo. Uno de ellos es Fernando Iglesias, otro puede ser Carrió. ¿Vos creés, sinceramente, que la República está en peligro? A ver, no sé si por ahí en los extremos que plantea Fernando, pero sí. Vos la retuiteaste, Sí, por supuesto, porque creo que hay cosas que están ocurriendo que van corriendo el arco del respeto y de la institucionalidad. Tal vez la ciudadanía común, y aún ustedes mismos, los periodistas que están informados, no viven en la diaria como poco a poco se van haciendo cosas que no tienen nada que ver con la institucionalidad ¿Cómo cuáles, Alfredo? Y con el respeto. Y fíjate vos lo que pasa simplemente con el funcionamiento del Congreso de la Nación. Y yo no creo que eso sea una iniciativa de Sergio Massa, por lo que lo conozco. Massa en ese sentido es bastante democrático, digamos. Pero el Congreso de la Nación hoy no funciona de manera democrática. Hay un montón de cuestiones que se apartan totalmente de lo que dice el reglamento del Congreso y te llevan puesto y siga así, o no, pero ya pasó, pum, te imponen. La doctrina, la Molina. ¿Te acuerdas de la Molina? Sigue. Entonces, ese es en un caso. En otro caso, lo que se intenta hacer con la justicia, ¿a ustedes les parece que en un país republicano la vicepresidente de la Nación puede dirigirse públicamente en los términos que se dirige respecto de otro poder del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia? Yo no tengo ninguna simpatía por los ministros de la Corte ni nada. Ahora, pertenezco a otro poder del Estado y me coso el pico antes de criticarlo de la manera y por las cosas que le ha criticado la vicepresidente. No es republicano eso, muchachos. Entonces, en un país con gran tendencia al totalitarismo, al fascismo, como somos en la Argentina, hay que curarse en salud. Y ese tipo de cosas hay que abortarlas de cuajo. No podés permitir que sigan avanzando, y no quiero parafrasear al Diego, pues diría una grosería, pero cuando te querés acordar, sí, puede llegar a ser tarde. Puede llegar a ser tarde. Entonces, vamos a decirlo elegantemente, sí, pero me parece que es eso lo que pasa, y en esos términos es cuando Fernando
dice está en peligro la República. Y en esto es un detalle menor. Lo que pasó con nuestra provincia no deja de ser un manoseo. Sí, sí, Yo sin duda, me sin pongo duda. en los zapatos de Oscar y después de haber... Y en lo de Rovira también, que Sí, salieron a y era una medida... Se estaba festejando. Se estaba festejando, lo escuché a Luis Pastori decir una frase ingeniosa, tiraron los fuegos artificiales antes de Navidad. Bueno, son cosas reñidas con el respeto. Y eso es un camino complicado de profundizar porque te lleva al totalitarismo. Entonces nosotros tenemos que, viejo, respetemos la República, respetemos la independencia de los poderes, la justicia, aunque te falle en contra, a favor, lo que sea, la justicia, el Congreso y el Ejecutivo, listo. ¿Le compras un auto usado a Macri? A Mauricio sí le compro un auto usado, pero pues tengo la certeza de que lo serve y todas las cosas. No porque lo haga él. Sí, claro que sí. Gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes. No, che. no conocía la taza, ¿no? No conocía. Me faltan 2 para tener las 6. Y el barbijo también para que te Muchísimas gracias y si me permiten 2 segundos, más allá de desearle felices fiestas en la medida de las posibilidades, en la situación que nos toca vivir, agradecerles porque durante todo el año me invitaron al programa, nunca pusieron condicionamiento de ningún tipo y más allá del rol que ocupamos cada uno de nosotros, permítanme decirle, Julio, los considero amigos. Así Muchas que gracias. felicidades. Igualmente buenas- Nosotros. Gracias.